Buenas noches con todos. Vamos a iniciar a hablar del personaje del Chuto. Aquí tenemos al arqueólogo maestro Manuel Fernando Perales de Munguía, que nos va a hablar de este personaje y también de esta hermosa danza de la tunantada. No tengo palabras para yo misma presentarlo. Yo creo que el profesor nos puede hablar más. Le doy la palabra, maestro. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, María José. Bueno, ya lo has mencionado, bueno, mi nombre es Manuel Fernando Perales Munguía, soy arqueólogo, ¿no? de profesión. Bueno, he hecho un posgrado en antropología, ¿no? Entonces, siempre mis intereses han estado un poco entre, bueno, por un lado, el estudio del proceso histórico un poco más lejano en el tiempo, ¿no? Prehispánico, colonial, ¿no? Pero también aspectos un poco más recientes, ¿no? De nuestras manifestaciones más recientes de nuestra cultura, que precisamente pues han motivado un poco que también, digamos, haya incursionado un poquito en aspectos antropológicos, etnográficos, ¿no? Entonces, bueno, y por otro lado de eso, yo nací en la ciudad de Jauja, ¿no? En la misma ciudad de Jauja. Eh, bueno, en realidad mi familia tiene, digamos, una composición un poquito particular, ¿no? En el sentido que mi familia materna, ¿no? Es precisamente de Jauja, ¿no? Y mientras mi familia paterna, pues, es del sur del valle, ¿no? De la zona del sur del Valle del Mantaro, de la zona de Huachac, Guayao, ¿no? Actualmente eso es parte de la provincia de Chupaca, ¿no? Entonces, bueno, eso también es algo que personalmente ha marcado bastante en mí, en el sentido, digamos, en mi vida desde que era pequeño, porque desde muy pequeño en el propio seno del hogar observaba y era testigo, era partícipe también de diferencias culturales importantes, ¿no? El vestuario de mis abuelos, ¿no? Las abuelas principalmente, que eran las que conservaban, ¿no? Mi abuela materna con el atuendo de jauja, mi abuela paterna con el atuendo, digamos, más del sur del valle, más huanca, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, el idioma, ¿no? El quechua también, ¿no? Las variantes del quechua en el valle, etcétera, ¿no? En realidad, bueno, obviamente los géneros musicales y las manifestaciones, digamos, culturales, ¿no? Las danzas, las fiestas, cada una con su dinámica. Yo percibía desde muy pequeño esas dinámicas distintas, bueno, y eso es algo que es uno de los factores importantes que ha hecho pues que yo me involucre bastante en estos quehaceres a veces un poco complicados y difíciles en el país, como después dedicarse a la arqueología, a la antropología, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que podría de repente comentar como una suerte de introducción mía, ¿no? De pequeña presentación. Muchas gracias, maestro. Muy interesante lo que nos cuenta. Qué alegría, ¿no? Saber que ustedes de allá, su familia, tienen mucho por compartirnos en esta entrevista, en realidad. Bueno, primero vamos a iniciar, me gustaría que me cuente más de la historia, ¿no? De esta danza, ¿no? Y, a ver, vamos a iniciar con eso. Bien, bien, claro. Bueno, en verdad, lo que podría comenzar diciendo no es que realmente sobre la tunantada, a pesar que es una manifestación cultural que ha crecido durante el siglo XX, ya veremos un poquito eso, pero especialmente durante las últimas décadas, ¿no? Fines del siglo XX y principios del siglo XXI, ¿no? Ha alcanzado pues una dimensión realmente, ¿no? espectacular de alguna forma, ¿no? Un crecimiento vertiginoso, pero pese a esa popularidad que tiene la tunantada, en verdad carecemos, ¿no? de estudios serios, rigurosos sobre el proceso histórico de la tunantada, ¿no? Han habido muchas versiones que se han ido, digamos, deslizando, ¿no? Desde hace tiempo atrás, ¿no? Una de las versiones, por ejemplo, pues es aquella que plantea que la tunantada es una manifestación cultural que se origina en la época colonial, ¿no? Y que digamos,
los diferentes personajes que integran una cuadrilla de Tunantada reflejarían de manera bastante directa, por decirlo de algún modo, la estructura social del periodo colonial, ¿no? El español, ¿no? El representado del príncipe, que es el que, digamos, está en el fondo, ¿no? En la parte final de la cuadrilla, ¿no? Delante de él van, pues, las mujeres, ¿no? Los personajes femeninos, Huanquitas, más adelante las Jaujinas, ¿no? Más adelante están los Chutos, entremezclados a veces también con otros personajes, el Doctorcito, el Jamil, el Chuncho, ¿no? Por los costados, ¿no? Los argentinos, ¿no? O tucumanos, ¿no? Como también se les llama, y en zonas periféricas, personajes como, bueno, ahora se conocen con el nombre Guatrila, algunos le llaman el indio, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Es una de las versiones que ha calado bastante sobre digamos, sobre el origen de la tunantada. Eh, digamos, algunos otros planteamientos un poquito más recientes, ¿no? Han cuestionado estos enfoques. Eh, Básicamente aquí yo podría remitirme, entre otros, ¿no? A los aportes que ha estado brindando en tiempos recientes el historiador Carlos Hurtado Ames, que dicho sea de paso, pues es también de Jauja, ¿no? Y Carlos Hurtado Ames, bueno, él eh, ha estado brindando algunos alcances acerca del proceso de la tunantada. Otro autor importante en los últimos años es el señor Francisco Mucha Gago, que ha tenido, al menos hay 2 libros que también ha entregado en los últimos años, poquito antes de la pandemia, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas, digamos, en común que podríamos encontrar en estos planteamientos más recientes es que la tunantada no se estaría originando necesariamente en el periodo colonial, sino probablemente ya un poco después, ¿no? Ya en tiempos republicanos, ¿no? Sin embargo, hay diferencias en cuanto al planteamiento, ¿no? Francisco Mucha, por ejemplo, hace mucho hincapié en relación a el papel que habrían jugado las ferias, o las ferias, y la feria en Jauja, en la ciudad de Jauja, ¿no? Como un espacio de convergencia de múltiples, digamos, actores sociales, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Y a partir de ello, pues, de esa interacción habrían recreado, ¿no? Luego al término de la fiesta o en asociación con las ferias, perdón, se pudieron haber asociado ciertos contextos festivos en donde, pues, ¿no? Se dio la recreación de estos personajes. Carlos Hurtado es un poquito más crítico con esos planteamientos. Bueno, él incluso ha planteado que más bien probablemente estaríamos hablando de la tunantada en el periodo republicano, pero ya recién en el siglo XX, ¿no? O sea, mucho más tardío todavía, ¿no? Y bueno, yo en algunas presentaciones que he estado haciendo, por ejemplo, bueno, ¿no? Tanto en Jauja, antes de la pandemia, en Huancayo, etcétera, y también ya en la pandemia, en tiempos de pandemia de manera virtual, hemos estado planteando algunos otros alcances en relación, tratando quizás un poquito de establecer bueno, de desarrollar un planteamiento intermedio entre estos 2 últimos que he mencionado, ¿no? También, por otro lado, están, pues, los planteamientos de otros autores, como por ejemplo Arturo Malma Cortés, un antropólogo también de Jauja, del distrito de Yauyos. Él, por ejemplo, formuló, ¿no? Basándose también en algunos otros autores locales, una relación que habría tenido, o los orígenes de la tunantada en otra, digamos, en otra danza, que sería la del jergacumo, ¿no? Una danza que se habría bailado bueno, se bailaba en Yauyos, en el distrito actual de Yauyos, ¿no? Y bueno, ya también otros autores como, bueno, ¿no? El señor, no recuerdo ahorita su nombre de apellido Palacios, pero bueno, no ha escrito mayor cosa, sino que lo he estado planteando en algunas presentaciones virtuales, que él plantea, pues, que la tunantada es una danza prehispánica, o sea, mucho más antigua, o sea, ya para él, ¿no? Entonces, en verdad, de todos estos planteamientos y personajes o autores que he mencionado, como digo, yo podría rescatar fundamentalmente los aportes que ha hecho Francisco Mucha y el historiador Carlos Hurtado Armas, que es un poco como que lo más serio que creo que se tiene sobre la tunantada. Entonces, básicamente, ¿no? Quizás yo un poco voy de repente a hilvanar algunas ideas en relación bueno, a los planteamientos que yo he ido también formulando, he ido desarrollando, que en algunos aspectos pues entra en relación o se apoya o se correlaciona con lo que han dicho Mucha o Carlos Hurtado, ¿no?
En principio tenemos que contextualizar un poco el tema de, digamos, o sea, el escenario en el que se desarrolla esta festividad o la danza particularmente, ¿no? Estamos hablando de Jauja, bueno, el Valle del Mantaro, antiguamente llamado Valle de Jauja en el periodo colonial. Eh, Sabemos, pues, bueno, que en el caso del Valle del Mantaro, la ocupación, digamos, española no tuvo, digamos, el impacto tan fuerte como el que se puede notar en otras regiones de lo que fue el Virreinato del Perú, en la Sierra Sur, por ejemplo, con una presencia pues muy fuerte de población hispana, ¿no? En el caso del Valle, básicamente, pues durante el periodo colonial ha habido más bien una suerte de preponderancia de las poblaciones nativas, ¿no? Especialmente, incluso la mejor muestra de ello, por ejemplo, es el rol descollante que tuvieron digamos, algunas mujeres que eran parte de la élite nativa del valle, ¿no? Que llegan a ser, digamos, curacas, mujeres, ¿no? Que detentan un poder muy grande, como las hermanas Apoalaya, para no extenderme mucho, podría mencionar eso como ejemplo, Teresa Apoalaya, Petrona Apoalaya, que realmente pues llegan a detentar un poder muy fuerte, tenían un patrimonio muy rico, casas, chacras, ¿no? Eh, Instalaciones para producción de caña, ¿no? De azúcar, o sea, de la caña, del aguardiente, perdón, ¿no? Entonces, etcétera, o sea, haciendas ganaderas o instalaciones ganaderas, como por ejemplo San Pedro Mártir de Ingahuasi, en la parte alta del Valle del Punas, con miles y miles de cabezas de ganado, ¿no? O sea, era gente con mucho poder, hasta por lo menos el siglo XVII, ¿no? Pero durante el siglo XVIII, ¿no? En la parte final del periodo colonial, vamos a ser testigos de una especie de debilitamiento de esta clase política nativa, ¿no? Andina, ¿no? Que estaba estos linajes de curacas se debilitan poco a poco. Entonces, bueno, te estaba comentando, ¿no? De que en la parte del periodo, no sé si es que eso se llegó a grabar o se llegó a escuchar, en la parte final del periodo colonial, de la época colonial, digamos, estas familias de curacas del valle con mucho poder económico, con muchos bienes, mucho patrimonio, digamos, comenzaron a debilitarse, ¿no? Hubo muchos mestizos españoles, españolas que se casaron con los miembros de estas familias nobles nativas del valle, ¿no? Y bueno, finalmente la propiedad de los bienes, etcétera, fue pasando a estas familias, ¿no? Poco a poco, ¿no? Se fue dispersando el patrimonio, ¿no? Se fue dividiendo cada vez más y más, ¿no? Entonces, ¿por qué hago mención un poco a esta etapa? Como te decía, un poco para poner las cosas en contexto, porque, o sea, es bueno tomar nota de la presencia de estas mujeres con mucho poder económico, mujeres nativas del valle, ¿no? Eh, Eso por un lado. Ahora, en la época de la independencia, hay, digamos, o en la parte final del periodo colonial, hay otros personajes que también cobraron mucha importancia en el Valle del Mantaro, y me refiero a los arrieros, ¿no? A la gente que se dedicaba a estos comerciantes del noroeste argentino, ¿no? Que transitaban por estas rutas, por estos caminos entre Lima, la mina de Cerro de Pasco, Huancavelica, Cusco, el Alto Perú, ¿no? Etcétera. Y había un movimiento económico pues muy grande, muy importante. Muchos de estos, o no muchos, pero varios de estos arrieros, ¿no? Era gente con mucho poder económico, muchos de ellos, o algunos de ellos, perdón. Algunos se establecen en la región, ¿no? Es el caso de Francisco de Paula Otero, un arriero muy importante que se establece en Tarma, ¿no? Y otro personaje importante es, por ejemplo, Domingo de Olavegoya, ¿no? Eran argentinos, y otros más, ¿no? Cuando ocurre la guerra de independencia, estos arrieros, algunos de estos arrieros, por ejemplo, también cobran un papel importante porque como ellos son los que conocen los caminos, las rutas, ¿no? Muchas veces hacen de guías a los ejércitos, ¿no? Sirven de guías a los ejércitos, especialmente al ejército, digamos, libertador, a los ejércitos patriotas, ¿no? Entonces, eso es importante también tomar nota de estos otros personajes, ¿no? Como, digamos, un poco ejemplos de este proceso. Ahora, llega el tiempo de la independencia, bueno, ¿no? Adquirimos independencia, el Valle del Mantaro
queda económicamente mal parado por, digamos, los efectos de la guerra, o sea, los saqueos, los enfrentamientos, el tema, por ejemplo, la destrucción que sufren ciertos tipos de infraestructura productiva como las minas. Cerro de Pasco, por ejemplo, es muy afectado, quedan mal parados digamos, los mineros de la época, ciertos comerciantes, los que tenían haciendas, ¿no? En algunas partes de la región central del país, etcétera, la gente de poder. Y estas familias, ¿no? Que habían heredado de alguna forma este poder y estos bienes, este patrimonio de estos antiguos curacas del valle, este, también, digamos, sufren, ¿no? Parte también de los efectos de la guerra. Estudios como los de Nelson Manrique, que había mencionado, digamos, ¿no? Han intentado un poco esbozar la situación del Valle del Mantaro en los primeros años de la República, ¿no? Hay un esfuerzo por tratar de que la economía, por decirlo de alguna manera, para emplear un término actual, ¿no? Se reactive, ¿no? En ese momento, ¿no? Lamentablemente, cuando estaban en pleno proceso de reactivación, llega otro conflicto armado que liquida, ¿no? A muchos de los grupos económicos de poder del Valle del Mantaro en aquella época. Me refiero a la guerra con Chile, ¿no? Entonces, esta guerra, ¿no? Deja también secuelas muy, muy fuertes. La clase, digamos, política que tenía una cierta base terrateniente y también inversiones en negocios, en el arrieraje, en la minería, ¿no? Esta clase económica, esta clase de poder política, ¿no? Este grupo de poder se debilita, ya prácticamente le dan como el tiro de gracia con la guerra con Chile, ¿no? Porque en los tiempos de la guerra, pues los chilenos entraban a las haciendas, pedían cupos, quemaban, mataban ganado, o sea, la gente se va a la quiebra, o sea, muchos, ¿no? Mucha de la gente que tenía poder económico en la región, ¿no? Entonces, esto genera, pues, ¿no? Como lo han dicho varios autores, ¿no? Una suerte de desajuste de la estructura social del Valle del Mantaro y un consecuente reajuste, ¿no? Una vez que termina la guerra, ¿no? Y en el periodo posterior a la guerra, finalizando el siglo XIX y comenzando el siglo XX, ¿no? Entonces, hasta aquí un poco yo llego por ahora en el proceso, un poco como para, desde más o menos los trabajos que yo he estado, algunas cosas y unas pesquisas que he estado haciendo, lo que yo creo que es fundamental es justamente este contexto que deja la guerra con Chile, ¿no? Este desajuste de la estructura social que está marcado, entre otras cosas, pues porque varios de los miembros de estas familias de poder económico en el Valle del Mantaro, que estaban principalmente, ojo, asentadas en Jauja, porque para ese entonces, digamos, en la parte final del periodo colonial y la primera etapa del periodo republicano, Jauja era la principal ciudad del Valle del Mantaro. Huancayo era todavía un pueblo pequeño, ¿no? O sea, todavía no había experimentado un crecimiento notable, al menos durante el siglo XIX más o menos fue la situación esa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Estos grupos, estas familias de gente con mucho poder económico estaban pues asentadas básicamente en Jauja. Cuando, bueno, ya termina la guerra digamos, con Chile, estas familias quedan casi en la quiebra, casi en la ruina, y varias de estas familias que detentaban el poder económico deciden pues ya salir de la región, emigrar, incluso a Lima, ahí como que se van, ¿no? Entonces, esto genera pues una posibilidad interesante para que otros, digamos, sectores, otros componentes de la sociedad de la época empiecen a tratar de, digamos, ganar u ocupar, quizás si se quiere, el vacío, ¿no? Que dejaban estos grupos que se iban, ¿no? Y en ese sentido, yo me refiero básicamente pues a la gente de las zonas rurales del Valle del Mantaro y en el caso de la provincia de Jauja, a la gente de los distritos, ¿no? Que hoy son distritos, que en ese entonces eran comunidades indígenas, así se las llamaba, ¿no? Entonces, estas personas emigran hacia la ciudad también, ¿no? Hacia la ciudad de Jauja, que era la ciudad más importante, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que para este contexto, en este tiempo también, la actividad, digamos, de este proceso de intentar una reactivación económica posterior a la guerra, comenzando el siglo XX, ¿no? Se va a alentar o va a ser alentado por
un hecho muy importante que es la llegada del ferrocarril, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la reactivación de la actividad minera, ¿no? En Cerro de Pasco y en otras instalaciones mineras. Entonces, hay estudios, ¿no? Sobre cómo es que estas poblaciones de origen rural, campesino, poco a poco se van, digamos, enrolando, ¿no? En la actividad minera, muchos se van a trabajar, ¿no? Por periodos de tiempo al año, hacen capital, juntan su dinero, vuelven a sus comunidades de origen o vuelven de repente ya para tratar de dejar, digamos, para establecerse ya en la ciudad de Jauja con algún capital que tratan de invertirlo en distintas formas. Y este no es un proceso solo de Jauja, sino del valle en general, ¿no? Entonces, y poco a poco los que tienen medios y posibilidades económicas, incluso hasta ya con el tren también de por medio, comienzan a enviar a sus hijos, ¿no? A estudiar a Lima, a las universidades, ¿no? En este caso, bueno, básicamente San Marcos, ¿no? Etcétera. Entonces, hay todo un recambio, ¿no? O sea, de la estructura social, ¿no? Que ocurre después de la guerra con Chile, ¿no? Eh, entonces, personalmente, bueno, en base a lo que yo he estado indagando, ¿no? Este es el contexto que creo yo que es el que empieza a marcar un poco también ya después de la guerra con Chile, este momento en el que podríamos ser testigos, ¿no? Del inicio del proceso de configuración de lo que luego hoy en día llamamos Tunantada, ¿no? ¿Cómo así, ¿no? O sea, por un lado, escritos, ¿no? De autores locales, en diálogos que hemos tenido también, por ejemplo, con el maestro Enoch Loaiza Espejo, no sé si lo conoces o has escuchado, es un personaje de Jauja, es muy conocedor de esto a su manera, ¿no? Desde su experiencia y su conocimiento, digamos, ¿no? Propio, ¿no? Que ha heredado también de sus familias. Entonces, eh, una cosa curiosa, pues, es que los registros que tenemos, ¿no? Hacen referencia a que en el caso de Yauyos, ¿no? Del distrito de Yauyos, lo que hoy es el distrito de Yauyos, la fiesta, ¿no? De San Sebastián, San Fabián, la del 20 de enero, por ejemplo, se caracterizaba básicamente, pues, porque había una presencia de la clase, de lo que quedaba de esa clase terrateniente, hacendada, que tenía poder económico, los que quedaban, los que no se habían terminado de ir, ¿no? Tienen, digamos, un nivel de participación importante en la fiesta con caballos de paso, chalanes, ¿no? El tema del jalapato, etcétera, ¿no? Y lo hacían, pues, y finalmente se reunían en lo que era la antigua plaza del antiguo barrio de Yauyos, ¿no? No sé si conoce Jauja, pero bueno, hay una placita pequeña que está, que dice la Plaza Jergacúmu, le conocen hoy en día, esa placita, donde está la iglesia, ¿no? Antigua de Yauyos, una placita pequeña, ¿no? Se hacía ahí el jalapato, etcétera, y los danzantes, ¿no? De lo que hoy en día llamamos tunantada, era básicamente, según los registros que se tienen, era gente que en esa época se la llamaba pues la cholada o la indiada, ¿no? O sea, la gente de pueblos, así, con esos términos despectivos aparece. Hay registros, algunos registros escritos, ¿no? Que utilizan ese término. O sea, veamos también todo el componente racista que había detrás de todo esto, ¿no? Pero básicamente, detrás de o sea, quienes están interpretando esto que hoy llamamos tunantada es básicamente gente que no pertenecía a esta clase terrateniente, ¿no? Con poder económico, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa importante que se tiene. Por eso es que, o sea, y si uno rastrea, o sea, ¿desde cuándo esta gente, digamos, que no era parte de esta clase, de este grupo económico, este grupo de poder local, desde cuándo tienen presencia en la ciudad? O sea, todo apunta a que es después de la guerra con Chile, principalmente, ¿no? Cuando esta gente emigra hacia la ciudad y es un proceso de migración que ha habido del campo a la ciudad, de las comunidades hacia la ciudad durante prácticamente casi todo el siglo XX, ¿no? O sea, y en ese contexto mi propia familia, la historia familiar mía también se inscribe en eso porque no, si bien es cierto, yo he nacido en Jauja, en la ciudad, pero mis padres, mi madre en este caso, ¿no? Mi familia materna, mi madre y mis abuelos no eran, ellos no eran de la ciudad de Jauja, ¿no? Ellos, mis abuelos eran campesinos, ¿no? Eran agricultores. Mi madre nace en una comunidad campesina, ¿no? Y en Masma, y mi abuelo era de la comunidad de Yoqueapampa, o sea, era gente que esos viejos hacendados le hubieran dicho pues cholos o indios, ¿no? Esos eran mis abuelos, ¿no? Mi madre, mis abuelos, ¿no? Entonces, ellos emigran, ¿no? También hacia la ciudad, ¿no? O sea, hacia más o menos los años, la década de 1930 o 40,
entonces, por eso te digo, o sea, son parte también de estas oleadas de inmigración que ha habido, ¿no? Del campo hacia la ciudad en el caso de Jauja. Y tanto la Tunantada y algunas pistas que tenemos, también algunas referencias de otras manifestaciones hoy muy populares de Jauja, como el carnaval jaujino, por ejemplo, es parecido, o sea, en el sentido de que en algunos testimonios escritos que por ahí no quedan, ¿no? Que hacen falta estudiar y sistematizar, hay referencias justamente a que también el carnaval pues era un baile de la indiada o de los cholos, ¿no? O sea, era una cosa así, o sea, la gente que tenía poder, esta gente hacendada, se expresaba de esa manera, de la gente de campo, ¿no? Entonces, eso es un poco, entonces creo que es importante tomar en cuenta ese escenario, ese contexto social, económico, político, ¿no? Donde, que se trastoca después de la guerra con Chile, esta clase terrateniente de poder tradicional se debilita muy fuerte, comienza a perder terreno y los cambios ya incluso alentados luego con el ferrocarril, etcétera, alientan pues esta movilización de la población rural, ¿no? Que se moviliza hacia la ciudad de Jauja y algunos incluso a Lima también. Entonces hay todo un proceso ahí muy, muy fuerte que debemos de tomar en cuenta y que justamente en ese escenario, o sea, si uno rastrea un poco, por ejemplo, hasta dónde más o menos se tienen las primeras pistas de algunas festividades como de la tunantada en Jauja, por ejemplo, ¿no? Hay referencias, se sabe, se dice en Jauja, ¿no? De que la institución de tunantada Centro Jauja, ellos siempre se jactan de ser la primera institución de Tunantá en Jauja, ¿no? Impulsada por un personaje que es recordado por muchas personas todavía, Erasmo Suárez Zambrano, ¿no? Que es un personaje que es uno de los que impulsa la Tunantá, ¿no? O es un danzante ahí que populariza, divulga mucho esto, hacia esta primera mitad del siglo XX, ¿no? Y justamente si uno, bueno, al menos yo no he hecho el caso, no he rastreado la historia familiar o biográfica de este personaje, pero sí indagando con otros personajes, ¿no? Uno se da cuenta finalmente que todo se remite a zona, o sea, la ascendencia de esta gente está en zona rural, ¿no? Entonces no es la gente terrateniente. Al final, los que quedaban de estas antiguas familias potentadas, finalmente terminan, no les queda otra que integrarse finalmente a todo el proceso, ¿no? Pero finalmente, o sea, esto es motivado creo yo, por la presencia de la gente de campo, ¿no? Eso, ¿no? En realidad un poco, y vemos bajo ese contexto, en realidad, creo yo que la tunantada está situándose en el periodo republicano. O sea, es una danza de origen de la época republicana, pero, y aquí voy un poquito al tema de los personajes, quizás para ir cerrando esta parte del proceso histórico, ¿no? O sea, al tema de los personajes. O sea, es curioso justamente algo que llama la atención, tú lo has dicho, ¿no? La tunantada, es que es una manifestación en donde, o sea, no hay pues pasos sincronizados, no hay una estructura coreográfica rígida, ¿no? O sea, los personajes interpretan, ¿no? Bajo cierto criterio, ¿no? Bajo ciertas pautas muy generales, pero cada uno interpreta, ¿no? Los pasos y todo el movimiento corporal a su manera, ¿no? Pero bajo ciertas pautas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, entra un poquito y lo que falta estudiar es un poco, o sea, ¿qué es lo que motiva, por ejemplo, que la tunantada adquiera esta característica de tener múltiples personajes, ¿no? Y que además, entre los cuales el componente, digamos, de la dramaturgia, por decirlo de alguna forma, era fundamental. Y digo era porque hoy en día esto no se está cuidando mucho, ¿no? Antes, bueno, al menos desde que yo recuerdo, de época de mis padres, mis abuelos y yo cuando era joven, chiquillo, cuando bailaba, recuerdo mucho el tema de la interacción de los personajes, ¿no? O sea, se hablaba, no solamente con el público, sino entre los personajes, cada uno como actuando, ¿no? O sea, eso era lo rico, porque justamente la careta o la máscara te permite, ¿no? O sea, hacer toda una performance, por decirlo de alguna forma, ¿no? Haciendo de un personaje, ¿no? Entonces, eso es algo que habría que estudiar. Es curioso, a mí hasta ahora me llama la atención que la actividad teatral, el arte teatral, la actividad teatral, la dramaturgia sea algo muy importante en Jauja, parece que lo ha sido
por mucho tiempo, en el periodo republicano al menos, eso habría que rastrear mucho mejor, para poder explicar por qué es que se da un poco esta tendencia a tratar de hacer una actuación, ¿no? O sea, en la danza, ¿no? Ahora, por otro lado, creo que hay que rastrear también las historias de los personajes y que es como, yo pienso que, o sea, cada personaje de la Tunantada ha tenido un proceso histórico también particular, ¿no? Y aquí vuelvo a lo que yo te decía, ¿no? Hace un rato de tomar nota de ciertos personajes históricos. Por ejemplo, el caso del personaje de la Huanquita, ¿no? Una mujer, ¿no? Con su cotón, con todo el atuendo, ¿no? Con la pechera con monedas de plata, etcétera, ¿no? Tratando de notar riqueza. Tenemos ese personaje que creo, y esto ya lo ha dicho Carlos Hurtado en algún trabajo reciente, sé que va a publicar un libro próximamente, un poco ampliando esto que te voy a comentar, un poco relacionando esto, o sea, planteando, o sea, es posible que este personaje, la Huanquita, quizás sea una recreación popular, o sea, hay mucho de inventos, mucho que se ha recreado popularmente, ¿no? A partir de la memoria colectiva, lo cual no es malo, o sea, eso es parte de nuestra creatividad, o sea, creamos los seres humanos, inventamos cosas y bueno, estos personajes pues son producto de esa creatividad de la gente, ¿no? Que le ha dado su toque, su manera propia de interpretar el recuerdo o de reinterpretar el recuerdo de ciertos personajes históricos. O sea, no es que han repetido, no han querido representar el personaje tal como de repente está en los libros de historia. O sea, eso es una versión oficial o la parte académica, ¿no? Pues la gente ha recreado probablemente estos personajes a su manera, según como ellos los consideran. Y creo que algo parecido ha debido ocurrir con justamente los arrieros, ¿no? Estos personajes, estos arrieros, que muchos de ellos llegaron a tener un poder económico y una presencia política, económica muy importante en Jauja, por ejemplo, como la familia Olavegoya, creo yo que esto, por ejemplo, estos personajes, la recreación y a través de una memoria popular, colectiva, del recuerdo de estos personajes, una reinterpretación que ha hecho la población, creo que a partir de ahí también han construido el personaje del arriero, del tucumano, ¿no? Del argentino que va, ¿no? Con su poncho de cuero, con sus espuelas, etcétera, ¿no? Y habría que rastrear la historia en realidad de cada personaje. Y acabo, llego un poco ya en el tema del chuto, ¿no? En el caso del chuto es una cosa curiosa en el sentido que autores, como decía al principio Arturo Malma, han planteado pues que el chuto, bueno, en realidad tendría relación o habría evolucionado o sería el personaje que evoluciona de esta otra danza llamada jergacumo, ¿no? Que se bailaba en yauyos. Yo no la he visto, es una danza que ya ha desaparecido. Algunas personas en Yauyos recuerdan todavía esta danza, ¿no? Y ha quedado incluso por ahí una melodía, ¿no? Hay una organización de ciudadanos yauyinos que viven en Estados Unidos, que es la Fundación Cuyaiki, ellos incluso han grabado, este, sí, María José. Levantaste la mano, creo. Claro, maestro, enfocándonos en este personaje del Chuto, a mí me gustaría si nos pudiera hablar si hay alguna leyenda, algún mito que explique el origen de este personaje del Chuto o que puedan señalar o personajes quién tal vez lo han creado o bajo qué concepción o en qué se inspiraron para crear este personaje. Si nos pudiera contar más de eso. Claro, bueno, como te estaba comentando, una versión que se maneja bastante es justamente esto de que el personaje principal de esta danza del Jergakumu, o sea, dicen, ¿no? Que de ahí evolucionó y aparece el chuto, ¿no? O sea, o es el personaje el que se traslada a la tunantada, ¿no? Es lo que plantea este antropólogo Arturo Malma, ¿no? Es posible, ¿no? Sin embargo, habría que estudiar mucho mejor esta danza del jergacumo. Lamentablemente, como te digo, ya desapareció esa danza, no se practica en Yauyos. Pero por algunas, digamos, algunas cosas que yo he leído, que he estado por ahí revisando, parece que era una danza más pastoril, ¿no? O sea, y parece que no llevaban careta o máscaras, ¿no? Sino que, no sé si tú has visto, a mí me hace recordar mucho los personajes varones y mujeres que bailan en fila, bailan con ondas, con su shukuy o jotas esas de lana, ¿no? O sea, bailan en parejas, ¿no? Varones y mujeres sin máscaras, ¿no? Eh, puede que haya algo de relación, pero yo pienso que habría que estudiar un poquito mejor eso.
Te preguntaba, no sé si tú has visto, hay una danza que se baila todavía en algunas partes de la provincia de Chupaca, en la parte alta del Valle del Mantaro, hacia el oeste, que es la danza del Yamish, ¿no? Yo cuando, bueno, he visto alguna vez o he leído un poquito sobre cómo pudo haber sido esta danza del Jergacumo, me recuerda mucho a la danza del Yamish, ¿no? Una danza de pastores, de altura, ¿no? Bailan con ondas, su atuendo pues es como el de gente de zonas frías, ¿no? Pero no llevan careta, ¿no? O sea, es curioso eso, por ejemplo, ¿no? Eh, Habría que ver, o sea, si hay una relación, es uno de los testigos, como te digo, de los relatos es que dicen que venía de la danza de Jeracumo, pero el personaje bueno, por el cual sí hay unanimidad y se considera que es el más antiguo, pues es el que se conoce como Huatrila, ¿no? Es o indio, le dicen otros, es este personaje, este chuto, pero digamos, como un chuto antiguo, ¿no? Que no lleva el sombrero de copa o el tongo, como se le conoce, sino el chullo, ¿no? Lleva justamente el chucuy, esta suerte de sandalia o calzado ahí de cuero, ¿no? ¿no? De res en este caso, de carnero, creo también, de carnero, creo que carnero, sí, carnero, carnero. Entonces, lleva onda, ¿no? Lleva su ropa es de bayeta, ¿no? ¿no? Etcétera. Entonces es un personaje, pues, eh, y me acordé de otro autor que también un poco plantea alguna de estas cosas, que es Simeón Orellana, ¿no? Simeón Orellana Valeriano. Es otro autor, ¿no? Que ha planteado un poco también, creo, esta relación con, con el Jeracumo. Bueno, el punto está en que si uno hace un rastreo, ¿no? Incluso ahora hay material fotográfico, por ejemplo, justamente don Enoch Loaiza Espejo, antes de la pandemia, publicó un texto muy bonito, pero no tiene texto, o sea, es un librito, pero es básicamente gráfico, fotos, imágenes antiguas de la tunantada, que se titula Una y tunantada, o sea, tunantada antigua, ¿no? Y en ese texto, ¿no? Por ejemplo, lo que uno ve como personajes, básicamente, pues, o sea, es, parece, o sea, parece respaldar la idea de que lo que llamamos, o al personaje que conocemos como Huatrila, pues sí, en efecto sería más antiguo, y que en algún momento, hacia las décadas de 1960, más o menos, o sea, comienza a aparecer el chuto que lleva tongo, que lleva botas, ahí aparece, es una innovación ya mucho más reciente, al menos después de la mitad o sea, después de la década de 1950 en adelante, o sea, antes de eso no hay, ¿no? O sea, entonces, eh, algunos personajes como Don Enoch Loaiza Espejo, por ejemplo, recuerda, ¿no? Que no, en verdad no me acuerdo ahorita el nombre del personaje que él me mencionó, no lo tengo ahorita a la mano, pero él me hizo referencia que él había escuchado, ¿no? Había algo así, que en algún momento, ¿no? Muchas décadas atrás, ¿no? Por tratar los chutos, por tratar de, estos chutos, digamos que hoy son llamamos guatrilas, por tratar de imitar el tema del jalapato que hacían los chalanes, esta gente que tenía pues su ganado, su hacienda, ¿no? Los que quedaban de estos todavía, este, intentaron imitar estos chutos el jalapato y es que aparece un poco este tema del jalapato de chutos, ¿no? Porque en la fiesta ahora hay dos jalapatos, el jalapato de chalán y el jalapato de chutos. Entonces, cuando intentaron hacer esa parodia, ¿no? Los chutos, ¿no? De imitar a los chalanes que hacían su jalapato, ¿no? Etcétera, es cuando comienzan a experimentar con los cambios en el atuendo, ¿no? Y tratando de ponerse botas de montar en lugar de tener el chucuy, ¿no? ¿No? Y poco a poco comienzan a experimentar, por ejemplo, con el tema del sombrero. Seguramente habrás escuchado o habrás leído, ¿no? Que hubo un debate o se ha retomado un debate sobre en algunas fotos antiguas aparecen estos chutos con este sombrero, como le dicen acá en Jauja, el sombrero de tarro, ¿no? Este sombrero de copa alta, no el tongo actual, que es más chato, sino es un sombrero de copa mucho más alta. Hay casos, hay una suerte de experimentación que estuvo ocurriendo hacia las décadas de 1960, 70, se ha estado experimentando con el atuendo, ¿no? Entonces, el chuto ahí se ha estado como configurando hasta que finalmente, bueno, por una sanción social, por una aceptación social,
se ha quedado más o menos con el personaje, digamos, con el atuendo que tiene hoy en día y con su desenvolvimiento dentro de la cuadrilla, que es el que tiene hoy en día, ¿no? Entonces, pero conservando también otras cosas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que el chuto pues tendría que al menos decir algunas palabras en quechua, tendría que interactuar un poco en quechua también, mezclado con el castellano, ¿no? Etcétera. Y ahí han habido pues, ¿no? Recreaciones colectivas, populares, ¿no? O sea, la gente ha tratado de interpretar la existencia de estos personajes también a su manera, ¿no? Eh, Ahí es donde yo creo que sale esta idea, ¿no? De que el español pues representa, o sea, que la tunantada representa la estructura social de la colonia, pero bueno, esa es una idea en realidad reciente, o sea, y no ha sido así antes, ¿no? Entonces, es un poquito lo que podría de repente a grandes rasgos comentar, pero sí, o sea, yo creo que cada personaje ha ido, tiene trayectorias históricas diferentes y han llegado en tiempos distintos, en contextos distintos, a integrarse a la cuadrilla de Atunantá, ¿no? O sea, los personajes más antiguos que usualmente aparecen es, por ejemplo, el que va a ser, hoy en día conocemos como príncipe, pero ahí también hay un cambio. Si tú ves fotos antiguas de 1930, así, el atuendo del príncipe o de esa época, que en esa época se le conocía antiguamente como chonguino, se parecía más al vestuario de Chonguinada, más que al príncipe actual de Tunantá. O sea, ahí ha habido un cambio también, ¿no? Pero es un personaje antiguo. Otro personaje antiguo es la Huanquita, justamente. Otro personaje antiguo es el argentino guerriero, ¿no? Y otro personaje antiguo es pues el Chuto, pero el que conocemos hoy como Guatrila, ¿no? O sea, esos son los personajes básicamente antiguos que podemos rastrear en las fotos, en los registros que quedan. Los demás personajes se han ido incorporando ya en procesos distintos, en tiempos distintos, en contextos distintos. La Jaujina, la Sicaína, ¿no? El Chuncho, el Jamille, ¿no? O sea, ahí hay que estudiar mucho mejor cómo es que se fueron integrando. Al final, bueno, se ha ido ensamblando todo, ¿no? Hasta que, bueno, llega lo que tenemos hoy en día. Y para terminar, las referencias antiguas a la tunantada no utilizan el nombre tunantada para la danza, ¿no? O sea, no, sino como baile de tunantes, ¿no? Esa es la referencia, ¿no? En tarjetas de invitación de los años de 1930, 40, que justamente son los que ha estado, digamos, estudiando, recolectando don Enoch Loaiza, aparece, ¿no? La tarjeta de invitación, se invita a usted al baile de tunantes, ¿no? Así dice, ¿no? No dice tunantada, ¿no? Entonces, eso es un dato interesante. Y me olvidaba, no es menos importante, pero igual hay un debate también sobre dónde se origina la tunantada. O sea, no sé si has escuchado o has leído, pero el distrito de Huaripampa, ellos dicen ser la cuna de la tunantada. El distrito de Sausa dice ser que es el origen de la tunantada. El distrito de Muquillauyo dice lo mismo. Y el distrito de Yauyos dice también lo mismo. En verdad, es algo que también es materia o sea, debería estudiarse. No hay estudios serios que por ahorita nos digan, no, sí, la tunantada es así. Los datos más antiguos que se tienen hasta el momento son del distrito de Yauyos, ¿no? Pero eso no quita que de repente quizás en Guaripampa haya habido una experimentación más antigua de esta expresión, pero el problema es de que no quedan registros, o si es que quedan, tal vez está en el archivo de alguna familia, antiguas fotos que habría que rastrear, habría que hacer todo un trabajo ahí de rastreo para tratar de encontrar algunas descripciones, reportes de periódicos locales, tal vez de la época, fotos antiguas, retratos, qué sé yo, o sea, ahí hay mucho que realmente se tiene que investigar todavía. Es lo que yo podría comentarte sobre la tumantada, María José. Ay, muchas gracias, maestro. Nos ha brindado mucha información y muy valiosa en realidad, porque siempre nos hablan de, como se puede decir, de encima nomás, ¿no? De la tunantada, ¿no? De yauyos, es una danza de cuadrilla, pero hablando en realidad de dónde viene, nos ha brindado bastante información. Pero como le comentaba, enfocándonos, ya nos comentan, ¿no? De la tunantada, el origen, y ahora saber, ¿no? Que no hay un exacto lugar, ya que hay varios también, ¿no? Lugares que están que se debaten todavía de dónde se origina esta danza. Pero hablando más del personaje del Chuto, ¿no? Ya que nos comentó un poquito, ¿qué rol tiene este personaje?
¿no? Porque también vemos que no es un personaje burlesco, gracioso, si nos pudiera más hablar de este rol que cumple este personaje. Bueno, Muchas gracias. es algo hasta donde se sabe, bueno, básicamente el Chuto siempre ha tenido esta característica, ¿no? De ser pícaro, burlón, de hacer sátira, ¿no? De muchas cosas, ¿no? No sé si tú has leído, por ejemplo, un texto, un librito que creo que ayudaría a entender mucho al Chuto, ¿no? Es el libro es un texto literario, en verdad, pero está inspirado en experiencias reales que han ocurrido en el contexto de la fiesta, en medio de los tragos, ¿no? En medio de toda la algarabía, que es el libro que se titula Entre caretas y cuyucaras, del escritor jaujiano Gerardo García Rosales. No sé si lo has revisado, ¿no? Ves, es un texto muy, muy interesante porque Gerardo García Rosales ahí es como con memorias de un chuto, ¿no? O sea, te cuenta un poquito ese lado, o sea, justamente burlón, picaresco, ¿no? ¿Por qué por qué es así este personaje? No sé si pueda comentar. Personalmente, no tengo, o sea, no podría, no, habría que, como te digo, quizás rastrear un poco en la historia particular de este personaje, pero de hecho, el Guatrila, el personaje, este Chuto antiguo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que es el Guatrila, o sea, de por sí parece que ya tenía estas características, al menos es lo que también he escuchado de parte de personas de Jauja. Por ejemplo, recuerdan mucho a no recuerdo ahorita el nombre de un danzante que ya falleció hace tiempo también, pero cuyo sobrenombre o apelativo era el Chano, ¿no? Y este personaje pues, era, por ejemplo, él dicen que él vendía en la feria de Jauja, pero era un tipo, digamos, de pueblo, o sea, popular, o sea, no de pueblo, o sea, no era un tipo de familia acomodada ni nada, ¿no? Eh, y probablemente descendiente también de migrantes de los distritos, ¿no? De la zona de campo, ¿no? Entonces, otro personaje importante, por ejemplo, es el Zorro Loaiza, ¿no? El padre de Don Enoch Loaiza, ¿no? Eh, Oh, este personaje también, y él es de Huancas, él es del anexo de Huancas, el señor era agricultor, es agricultor. No, claro, ahora ya no practica la agricultura, pero o sea, ahora ya está ya, digamos, avanzado en años, ¿no? Pero son personajes que interpretaban a este Chuto antiguo, ¿no? El que todavía no llevaba las botas y el tongo, etcétera, pero o sea, ya tenían este carácter, digamos, picaresco y burlón, ¿no? Una de las cosas que quizás aquí podría valer la pena es tomar en cuenta lo que varias veces ha señalado Carlos Hurtado, justamente cuando él señala, pues, que quizás a diferencia de algunas otras regiones en el Perú, la fiesta, digamos, o la tunantada en sí como expresión es un contexto en el que quizás uno puede darse ciertas licencias, ¿no? Eh, para cuestionar, criticar, burlarse. Eh, un poco como seguramente ustedes en sus estudios ven el tema de los carnavales. El carnaval generalmente pues es un escenario festivo en donde como que se invierten las cosas, ¿no? O sea, la gente, digamos, tiene permiso, entre comillas, para romper ciertas reglas, ¿no? En los tiempos de carnavales, ¿no? En general en el mundo, ¿no? O donde hay la fiesta de carnaval. En el caso de Jauja, Carlos Hurtado decía que probablemente, o sea, mientras el carnaval jaujino es un poco más como, más, un poco más rígido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero la tunantada es un poco como un escenario en donde uno se puede dar esas libertades de ciertas cosas. Y recordaba justamente estos personajes como Chano, como el Zorro Loaiza, porque eran personajes que tenían la posibilidad detrás de la careta, ¿no? De repente de cuestionar cosas, ¿no? De llamarle la atención a alguien, ¿no? Obviamente también amparándose quizás en el anonimato, en defenderse, digamos, en proteger su identidad, ¿no? De que no sepan quién es, ¿no? Entonces podían soltar estas cosas. Entonces, creo que de alguna u otra manera esa característica del Chuto lo ha hecho pues justamente bastante popular, ¿no? Al menos durante un tiempo. Oye, y es la razón por la que también creo que siempre, al menos para los viejos danzantes o los mayores, la careta, la máscara era fundamental. O sea, tú no te podías quitar la careta. Eh, no sé. y esto es algo que yo cuando la primera vez que fui a bailar
¿no? Mi abuelo, mis abuelos me decían, hijo, sales de la casa con careta, vuelves con careta, ¿no? O sea, tú no te puedes quitar, ¿no? La careta, ¿no? Para que puedas Mm. bailar y hacer lo que quieras, ¿no? Pero tú tienes que volver con careta. Entonces, eso es algo que yo siempre recuerdo, ¿no? O sea, de ellos, ¿no? O sea, y es algo que hoy en día ya uno va a la fiesta, ¿no? En Yauyos, por ejemplo, y uno ve a los danzantes ya sin careta, ¿no? Y cuando uno ve, por ejemplo, si hay cuadrillas de tunantada en Huancayo, en otras partes del valle donde ha llegado la tunantada, ¿no? Y la bailan, ¿no? La gente baila sin careta, ¿no? O sea, ya rompe un poco con quizás esas características bajo las cuales estamos Tradición. viendo estos personajes, ¿no? Entonces, como te digo, bueno, ¿no? El por qué el chuto es así, es siempre hace burlón, bueno, no tengo una respuesta, siendo totalmente honesto, ¿no? Pero sí hay, digamos, pistas que nos permiten pensar que esa actitud picaresca, burlona, es una actitud que viene de mucho antes, ¿no? O sea, que estos chutos viejos, estos chutos antiguos, o sea, tenían esa característica y bueno, enamoradores, picarones, etcétera. O sea, es sátira, haciendo sátira, ¿no? Y como te digo, esa característica, pues la vemos bien plasmada, creo yo, en este libro de Gerardo García Rosales, Entre caretas y cuyucaras, ¿no? Eso, ¿no? Eso es lo que te podría dar. Gracias, maestro. No, sí, está bien interesante lo que nos dice en realidad. Claro, ¿no? Y conlleva más todavía. No se sabe más o menos exacto, pero debe haber un porqué, ¿no? Me imagino que sí, investigando más, ¿no? Ya. Pero sí nos ha dado una pista. Es un gran avance, maestro. Eh, no, no finalmente, pero sí me gustaría que nos pudiera hablar del traje, ¿no? Porque a veces veo, ¿no? Fuera de los implementos que llevan, a veces varía lo que llevan los implementos que llevan en las manos, a veces creo que llevan muñecos o campanas, o si nos pudiera hablar, ¿no? De lo que conlleva el traje, la Sí, vestimenta. bueno, en verdad, eh, eh, últimamente, bueno, ¿no? Cierto, hay personas que practican tunantada y que han intentado como, si se quiere ver, estandarizar, ¿no? El tema del atuendo, ¿no? Del vestuario de cada personaje, ¿no? Eh, bueno, es parte de las dinámicas actuales, ¿no? De las preocupaciones de la gente, de los cambios que está experimentando en la tunantada. Por eso te comentaba, por ejemplo, hace poco este debate sobre el tipo de sombrero. Hubo gente que bailaba de chutos y decían, y de pronto, ¿no? Intentaron reintroducir este sombrero de copa alta, ¿no? Que le dicen de tarro, así le llaman en Jauja, el sombrero de tarro, este, eh, pero bueno, y quienes hicieron esto decían, no, pero si en las fotos antiguas aparecen chutos con este sombrero de tarro, o sea, quiere decir que de repente esto puede ser válido que yo lo use, ¿no? Pero hubo gente que decía, no, pero es que ese sombrero ya pasó pues de moda, ya no se usa, así que ahora se usa el tongo, el sombrero más chato, ¿no? Entonces, hubo este debate, ¿no? Siempre este debate entre, digamos, tradición, modernidad, hasta qué punto aceptas cambios o no. Pero bueno, en realidad es parte bueno, o sea, la tunantada y los personajes van a seguir cambiando, van a seguir evolucionando, eso no lo podemos detener, va a transformarse, pero obviamente los cambios, digamos, se establecen, se consolidan a partir de, por decirlo, de ciertos, entre comillas, acuerdos sociales, ¿no? Es decir, finalmente lo que la gente acepta, ¿no? Y se populariza, entonces, implícitamente hay como una regla social ahí que está tácita, ¿no? Entre la gente, es como un acuerdo implícito, tácito, que se tiene, que el vestuario tiene que ser así, tiene que ser así, ¿no? En el caso, por ejemplo, justamente del chuto, tenemos pues esta evolución de lo que viene a ser el guatrila al chuto, digamos, en Jauja y en el valle se habla, bueno, le llaman a este chuto, al chuto que tiene botas de montar, ¿no? Le dicen, pues, seguramente has escuchado, le dicen el chuto decente, ¿no? Es un término que a mí no me gusta, es un término que no me gusta, porque digo, entonces el otro es el chuto indecente, ¿no? O sea, si uno es decente, el otro pues no es decente, ¿no? Entonces, son términos también que han reflejado un poco tal vez cierta, y es una pena también decirlo, ¿no? O sea, es una pena que exista también, siempre pues
prejuicios, cosas así que a veces en el vocabulario popular se reflejan, ¿no? Claro. El hecho de decir, pues, no, todo decente, el otro, pues, no es decente, ¿no? Cosa que es equivocado. Yo prefiero por eso hablar de repente, mejor en todo caso, llamémosle guatrila, ¿no? O indio, como otros le llaman, y el otro, bueno, el chuto a secas, no nada de chuto decente, no chuto nomás, y el otro guatrila o indio. Pero, o también a veces yo en son de broma digo, pues, ¿no? Bueno, el chuto antiguo y el otro el chuto con botas, pues, ¿no? Pues el chuto que lleva la bota de montar, etcétera. Ahí ha habido también un cambio, o sea, de la ropa de bayeta, de las mangas, ¿no? Que lleva el guatrila o indio con su chullo, ¿no? O birrete, ¿no? El atuendo y el shukuy, que es pues, estas sandalias de cuero de carnero. Entonces, es pues un atuendo mucho más nativo, ¿no? Mucho más, digamos, andino, por decirlo de alguna forma. Y en la mano básicamente pues lleva una onda, ¿no? Onda. Mientras que el otro chuto, ¿no? El que evolucionó posteriormente, pues reemplazó partes importantes del vestuario, ¿no? Lleva botas de montar, un pantalón de montar, ¿no? Encima lleva, pues, lo que sí conserva de alguna forma es lo que, bueno, se dice el pantalón corto, que viene a ser la guatrila propiamente dicha, ¿no? El chaleco, ¿no? Pero ya con otro tipo de bordados, con un acabado mucho más cuidadoso, ¿no? Mantiene las mangas, pero lleva camisa de tela, ¿no? De color blanco, lleva corbata, ¿no? Entonces ya como que es un chuto más urbanizado, por decirlo de alguna forma, con el sombrero, ¿no? De copa, chato, que es el tongo, ¿no? Pero bueno, mantiene la ushkata, ¿no? La manta, y en lugar de llevar onda, bueno, lleva guantes y en lugar de llevar onda, lleva, bueno, ¿no? Lo que se ha ido popularizando y han estado tratando de estandarizar es que tiene que llevar fuete, ¿no? Fuete, que es un elemento pues, que con el que se golpea al caballo para que pueda trotar o ya entrar al galope, ¿no? O sea, entonces ahí es que esto está respondiendo a interpretaciones propias que ha hecho la población del personaje mismo, ¿no? Como lo han asociado con la actividad de montar, porque lleva bota de montar, entonces en vez de llevar onda, que es para tirar piedras, ¿no? Que generalmente llevan los pastores, llevan las ondas, ¿no? Entonces, lleva el fuete, que básicamente pues es cuando un jinete lleva fuete, ¿no? Entonces, como jinete, lleva su fuete este otro chuto, y algunos incluso han querido estandarizar el tema del uso de una pipa, ¿no? Entonces, pero son parte de los debates que están ocurriendo, ¿no? O sea, pero es un intento, este otro chuto, más, digamos, el que lleva botas, etcétera, es pues justamente una reinterpretación que ha hecho popularmente la sociedad, la población, y que, bueno, ha tenido aceptación, ¿no? Y se ha quedado. Hay personajes, y esto es interesante, o sea, en la tunantada parece que siempre ha habido un proceso de experimentación con personajes y con todo lo que esto representa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay personajes que han aparecido y han desaparecido y ya no existen ahora. El llanero solitario, el piel roja, ¿no? El oso, el payaso. O sea, son personajes que existían y que, bueno, desaparecieron. Yo, por ejemplo, creo que es la presencia de personajes como el piel roja o el llanero solitario en la tunantada probablemente sean pues un efecto del impacto que tuvieron las películas del género western en nuestra población, en nuestra sociedad, tipo El Gran Chaparral o estas series, ¿no? Entonces, es probable que eso haya tenido algún nivel de impacto, ¿no? La industria cinematográfica, y bueno, pues, pero la gente no, bueno, sí los vio, lo intentaron introducirlo, pero no tuvieron aceptación y han desaparecido. Y es muy probable que ciertos personajes de aquí, si pensamos la tunantada en 50, 100 años, es probable que ciertos personajes que hoy en día existan también desaparezcan. El chuto, no sé, es muy difícil, porque el chuto se ha hecho muy popular, ¿no? Pero, por ejemplo, Chuncho, Cahuide o Inca, no hay mucho, Doctorcito, no hay mucho, ¿no? Entonces, son personajes que probablemente van a ir desapareciendo, ¿no? Es posible. Y es posible que aparezcan otros. Yo siempre a veces he dicho, incluso en son de broma, o sea, es imposible, no sé, de repente quizás a algunos amigos yo les fastidio, les digo, de repente de aquí a 20 años tal vez vamos a tener pues a la tisanera, ¿no? O sea, como reflejo de repente de la migración venezolana, o sea, puede que ocurra esto, o sea, puede que la gente recree su propia historia, ¿no? Y cree estos personajes, o de repente, no sé, pues el médico o la enfermera frente al COVID, ¿no? O sea, es posible que aparezcan estos personajes como producto de la creación popular.
puede que aparezcan y desaparezcan, o sea, no sabemos qué puede pasar, ¿no? Pero lo interesante y lo rico de todo esto, pues es que la tunantada para mí es como una suerte de termómetro de el proceso de evolución, de cambio de la sociedad, ¿no? O sea, lo que está, tal como está transformándose la sociedad, eso se va leyendo en los cambios que va experimentando la tunantada, ¿no? Esto es algo, por eso te digo, o sea, va a seguir cambiando, ¿no? O sea, va a seguir transformándose. Claro, maestro, como nos dice. Hay una diferencia, sí he visto en el traje, en los zapatos, ¿no? Como dice, algunos usan como jotas, ¿no? Los guatrilas, pero también he visto guatrilas que usan botas, ¿no? Y los chutos sí o sí usan botas, es por lo que yo he visto cuando lo han danzado en las cuadrillas, pues, ¿no? Y se tiene que mantener así, por ejemplo, o en el guatrila puede variar eso, por ejemplo. General, yo, para serte sincero, no he visto un guatrila o un indio con botas, ¿no? Sino ellos siempre, generalmente, yo los he visto siempre con su cuy, ¿no? Con O este calzado de cuero, ¿no? De carnero, ¿no? Yo los, siempre el, sale con sí, o sea, el chuto, digamos, el chuto moderno, ¿no? Más ujú. urbanizado, ese es el que lleva botas, ¿no? Y lleva el pongo, El el guat- sombrero, ¿no? claro, hasta que como llevan un chullo, creo también el guatrila. O sea, el guatrila o indio, o sea, ese es el chuto antiguo, el que lleva chullo, el que lleva chucuy, ¿no? El que lleva onda, ¿no? En cambio, el otro, el chuto, el que lleva bota, lleva el tongo, ese sombrero negro, ¿no? Con cintas de colores, que lleva, pues, ¿no? Ya la corbata, la camisa, ¿no? El chaleco y el pantalón corto, que es la guatrila. La guatrila es el pantalón, el nombre del pantalón, en realidad, ¿no? Ese pantalón corto, ¿no? Su bordado pues es mucho más cargado, más elaborado, ¿no? Y lleva pues, como te digo, guantes, lleva el fuete y bueno, generalmente estos chutos más recientes son los que llevan, o sea, los chutos estos más urbanizados, que aparecieron después de 1950, son usualmente es más frecuente ver en ellos los chutitos, ¿no? Que llevan muchas veces en la mano, otros en la huixcata ahí metido, ¿no? Que en realidad pues bueno, es un elemento para interactuar con el público, ¿no? O sea, a veces tú cuando interactúas, tú dices, bueno, es mi hijo, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces, yo lo he hecho algunas veces, ¿no? De repente, más cuando estaba chiquillo, ¿no? Especialmente, eh, por ejemplo, veía una chica simpática que estaba en el público, ¿no? Entonces yo agarraba y le lanzaba mi chutito, ¿no? Y después, y me recibía, ¿no? Claro, ¿no? Sorprendida, emocionada la chica, ¿no? Entonces yo me acercaba y le decía, impostando la voz, obviamente, como tiene que hablar el chuto, ¿no? Le decía, pues mira, le digo, no, te he encontrado por fin, aquí está tu hijo, no me has dejado solo criando a tu hijo, ¿no? Así que tienes que ponerte al día con todo lo que yo he gastado con tu hijo, tienes que ponerte al día. Entonces, pero ¿cómo? Ya viene la interacción, ¿no? Entonces, bueno, o sea, a veces si quieres, pues puedes pedirle, no sé, que le coloque un billete, o de repente, que en caso que si es una chica y de repente ves que es simpática y quieres de repente bromearle, ¿no? Dices, no, no, de repente, no, un besito, ¿no? O cosas así, o sea, este, Algunas caen. Algunas sí caen. eso es parte No, de, ¿no? sí. Entonces, es un poco, bueno, el chutito es un que se Ujú. con el público, ¿no? Y claro, a veces también, ¿no? Es como un elemento que quizás, ¿qué te digo? Con el que tal vez tú de repente te sientes representado, o sea, te puede estar asociado a algún tipo de recuerdos o a ti o verte a ti mismo como que tú estás bailando, pero estás viendo a ti mismo también ahí, ¿no? Entonces, por eso es que sí, quizás has visto que hay chutos incluso que cuando bailan, ¿no? Con su chutito en la mano, le hacen como mímicas, ¿no? Como que le hablan a su chutito, o sea, es diverso en realidad. Eso depende finalmente también de la creatividad, ¿no? De cada danzante, ¿no? Entiendo, maestro. Por último, no existe chuto con máscara negra, Ah, ¿no? no, No existe. no.
Siempre veo máscaras blancas, Chuto o Huatrila siempre con máscaras blancas, pero ¿verdad? hay una diferencia, sí, en el caso de los huatrilas, generalmente Clarita. es de color marrón. El, el chuto, o sea, el huatrila o indio, digamos, la tonalidad de la badana, ¿no? De la cual está hecha la careta, es de color marrón, no hay negro, ¿no? No hay negro, ¿no? O sea, al menos yo, las veces que he bailado y participado, o sea, no he visto chuto con careta negra. Hay sí danzas donde esas caretas que tú tienes, como la que tienes, sí se utilizan, ¿no? Por ejemplo, en Pachaguara. En la Pachaguara, danza de Pachaguara. este personaje creo que también el príncipe o el capataz, no sé, hay un personaje que también que usa máscara oscura en la Algunos tunantada. caso de príncipes, pero en verdad no es algo que también la gente acepte y vea muy bien, ¿no? Ya, eso quería saber. Dice, no, porque claro, o sea, para ellos desde su óptica es que el príncipe es la representación del español y el español tiene que ser colorado, blancón, ¿no? Entonces, eso, ¿no? En el caso, como te digo, del chuto y del guatrila, o sea, chuto, cuando yo hablo de chuto me refiero pues al que lleva bota, ¿no? Botas y tongo, ¿no? Y guatrila o indio, el otro, el que lleva chullo y chucuy, ¿no? El guatrila, generalmente los guatrilas, si tú ves las caretas que llevan, o sea, es marrón, no Sí, marrón. tiene marrón o un tono medio rojizo, marrón rojizo, una tonalidad especial. En cambio, el otro, el chuto, digamos, el chuto que lleva botas, ¿no? Etcétera, el que es más popular hoy en día, y generalmente la careta es más clara, de color más claro, más blanco, ¿no? Sí, Esa, sí, sí, justamente estabas viendo eso para vez yo le que me diferencia. a Menoch Loaiza, él baila de guatrila o indio, ¿no? Entonces alguna vez yo le pregunté, le digo, profesor, le digo, ¿y usted por qué la careta es de ese color? Es que me dices, que es que el guatrila pues es el campesino, es el indio, ¿no? El indio está en el campo, él tiene su piel quemada por el sol, ¿no? Entonces él es más oscuro, ¿no? En cambio el otro no, el otro es digamos, como el chuto, el de la ciudad, ¿no? Él, por eso es que su careta es más clara, ¿no? O sea, entonces es un poco lo que ellos comentan, ¿no? Muy bien, profesor. Bueno, ya usted nos ha brindado mucha información en lo que parte de la historia, el origen, parte también de la vestimenta de este personaje y de la tunantada. Hablando ahora finalmente, ¿no? En base a la interpretación como intérprete de este personaje, como me comentaba, ¿no? Usted interpreta también al príncipe y al chuto. Entonces, yo quería saber, ¿no? ¿Cómo usted se prepara para interpretar este personaje del chuto, por ejemplo? ¿Cómo se prepara usted? Bueno, en verdad, Para empezar, qué le interesó a usted para, ¿no? Interpretar este personaje. bueno, ¿cómo, digamos, bueno, de los dos personajes yo comencé interpretando primero al Chuto, pues, ¿no? Al Chuto que lleva botas, ¿no? No he bailado yo de guatrila o de indio, ¿no? Quiero hacerlo, ese es uno de mis objetivos, espero hacerlo, ¿no? Pronto. Básicamente, digamos, la motivación fue mi familia, ¿no? Verlos a ellos, ¿no? Participando en las festividades, ¿no? Y bueno, viendo principalmente a mi papá, ¿no? A pesar que él era del sur del valle, él no era de Jauja, no es de Jauja mi papá, pero se integró mucho a la familia de mi mamá, ¿no? Muy bien, ¿no? A todos mis tíos, a toda la familia de Jauja. Y bueno, yo veía desde niño, ¿no? Con mucha sorpresa, a mi papá, pues, transformado, ¿no? Y era una impresión que, o sea, impactaba realmente, o sea, yo me quedaba, o sea, sin, totalmente sorprendido cuando yo lo veía de pronto ya vestido y hablando, interactuando de otra manera, ¿no? Entonces, eso fue algo que me impactó, ¿no? Y cuando incluso en las fiestas del 20 de enero, cuando salíamos, a veces, ¿no? Yo estaba estábamos en la calle y de pronto pues, pasaban los danzantes ya yendo a la plaza, ¿no? A bailar. Era una sensación de
de sorpresa, pero enorme, o sea, y porque en aquel entonces, pues como te decía hace rato, los danzantes, andaban con careta en la calle, o sea, ahora la gente va sin careta, a ver, muchos, ¿no? Van, llegan a la plaza y se ponen, bailan, luego se quitan otra vez, o sea, yo los veía a estos personajes andando con su careta y a veces pues los chutos te veían y te hacían bromas, y entonces uno como que, uno, imagínate un niño de 6 años, 7 años, entonces a veces pues, ¿no? Sorprendido, ¿no? Impresionado, a veces hasta con un poquito de miedo en algunos momentos, ¿no? Porque a veces algunos chutos pues eran imponentes, ¿no? Y esta es una experiencia que yo también recuerdo que me la contó don Enoch Loaiza cuando él me decía, ¿no? Yo veía a mi padre, yo lo veía, me dice, casi como un ser de otro mundo, me decía, ¿no? O sea, era una cosa, yo de niño veía a mi papá y pues, yo me quedaba, pero frío, ¿no? O sea, así de la impresión, ¿no? Y es algo que yo creo entender un poquito a don Enoch Loaiza, es eso, porque algo de eso creo que yo también he vivido, ¿no? Entonces, ya conforme fui creciendo, entonces ya íbamos a la fiesta, a participar en la fiesta, no como danzantes, sino ya con la familia para ir a ver las cuadrillas de Tunantá, etcétera, ¿no? Sabiendo que mi papá también bailaba, estaban ahí mis tíos, ¿no? Entonces estaba la familia. Entonces ya hasta que poco a poco, pues, ¿no? Uno va sintiendo que, bueno, ¿no? Algo le llama, ¿no? Entonces al final ya un momento con mis primos, te decíamos, no, o sea, sí, oye, hay que bailar y nosotros, pues hay que entrar, ¿no? Y por eso yo recuerdo 15, 16 años más o menos, ya en pleno, pues, ¿no? Adolescentes, ¿no? Ya vamos, sí, a probar, pues a ver cómo es, ¿no? A ver qué se siente, ¿no? Entonces, por eso es un poco que llego un poco al personaje del Chuto primero, ¿no? Y la sensación, pues, es única porque sientes, ¿no? Cuando te vas, digamos, cambiando poco a poco, ¿no? Vas como, o sea, yo al menos siento eso, te vas convirtiendo en otra persona, ¿no? Poco a poco, ¿no? Entonces, hasta que finalmente, ya cuando llegas al momento cumbre, que es el de ponerte la careta, y dices, ya eres otro, ¿no? Entonces empiezas a expresarte de otra manera, a hablar de otra forma, a moverte de otra forma, ¿no? Ya es distinto, ¿no? Y nada, y ya en el contexto de la fiesta, con la música, con la gente, entonces ya era, como te digo, yo siempre he sido, por ejemplo, una persona digamos, desde chiquillo, ¿no? O sea, por ejemplo, con las chicas, ¿no? Era un poco tímido, ¿no? O sea, reservado, ¿no? Pero, por ejemplo, hace un rato te comentaba, ¿no? Que hacía estas cosas con mi chutito, o sea, ahí sí podía hacerlo, ¿no? Yo sí sentía que podía hacerlo, ¿no? Pero sin el traje, pues, no hubiera pensado atreverme así, ¿no? Entonces, o por ejemplo, ¿no? Alguna vez también me ha pasado, ¿no? Cuando igual he querido bromear a personas que a veces en algún momento me habían hecho sentir mal, ¿no? Y bueno, ¿no? O sea, a veces quizás no es buena la venganza ni nada, pero es el momento en el que a veces justamente tú puedes como hacer, yo recuerdo alguna vez encontré en la fiesta, reconocí entre los que veían a la cuadrilla que estaba bailando, a una persona, bueno, un conocido mío, ¿no? Pero bueno, que había tenido yo algunas diferencias en algún momento, pero que también, bueno, yo lo había visto en alguna otra ocasión con otra persona que no era su novia, Entonces yo me acerqué, obviamente no le he dicho de frente, ¿no? Que tampoco, bueno, no es cruel, no sé, no, pero sí, ¿no? Le empecé a hacer bromas como con segunda, ¿no? Entonces yo recuerdo que esta persona, ¿tú quién eres? O sea, tú me conoces, ¿no? Sí, sí, claro, le digo, claro, impostando, hablando como chuto, ¿no? Claro, sí, sí, te conozco, niño, ¿no? Le decía, ¿no? Pero ten cuidado, cuídalo, yo y a su pareja, cuídalo, porque creo que este es travieso, ¿ah? Le decía, así ya le soltaba así del otro estaba, Con tu gusta. y ya yo ya, vaya, ¿no? Entonces ya o sea, les dejaba así como que a ver, ya, bueno, ¿no? Pero cosas así, o sea, a veces, bueno, a veces con la emoción del momento, ¿no? Un poquito de algunos tragos que a veces te tomas un poquito, entonces, eso, ¿no? Pero sí, por ejemplo, es una cosa importante, así como la careta, yo hasta ahora siempre, o sea, busco mantener eso, o sea, regreso con careta, no me quito la careta. Usted sí lo cumple esa tradición hasta ahora. Sí, 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 hay personas que lo hacen todavía, pero claro, no es día, ¿no?
Pero, por ejemplo, también lo otro es no tomar hasta embriagarte. O sea, esa es también otra regla que me dejaron mis abuelos, ¿no? O sea, tú vuelves, decía, pero bien, o sea, te vas, puedes alegrar un rato, pero no puedes estar pues ahí embriagado y sin poder hasta pararte, ¿no? O sea, el buen chuto vuelve bien a su casa, caminando bien, ¿no? Sin caerse, sin así. Y eso es algo que también recuerdo, sí que es algo que también o sea, si uno, hay gente que, bueno, en Jauja me conoce, ¿no? Amistades, conocidos por trabajo, por otras cosas, ¿no? Pero muchos a veces me dicen, tú no vas a la fiesta, ¿no? O sea, nunca te vemos, ¿no? Claro, le digo, "No, nunca me van a ver, porque, o sea, al menos danzando nunca me van a ver. O sea, cuando ha habido veces, hay veces cuando voy, sí, sin cambiarme, ¿no? Sin ponerme el traje, el vestuario, sí estoy ahí algunas veces, ¿no? Entonces ahí me encuentro, me reconocen, estamos ahí, pero a veces cuando yo digo, sí, yo bailo de chuto, no, pero nunca te hemos visto bailar de chuto, pues, nunca me van a ver de chuto, porque nunca me voy a quitar la careta, ¿no? O sea, nunca van a saber que yo he estado ahí, ¿no? Entonces, eso es un poquito parte, ¿no? De esto. Ahora, este, Sí. Ujú. bailaba más esto de joven, ¿no? Ahora, últimamente estoy interpretando un poquito más de príncipe, ¿no? Hará unos, ¿qué te digo? 7, 8 años atrás, ¿no? Que estoy interpretando un poco más el príncipe, un poco bueno, en verdad, todavía bailo a veces de chuto, a veces bailo, pero como a veces, alguna vez alguien me decía, ¿de qué personaje vas a bailar? A veces, por ejemplo, en alguna fiesta familiar, cuando a veces la familia dice, sí, cumpleaños de la abuela, entonces vamos a bailarle tunantada, ¿no? Entonces sí, todos nos vamos a cambiar, ya, perfecto. Y a veces, oye, ¿tú de qué te vas a cambiar? ¿No? Bueno, va a depender de mi estado de ánimo, ¿no? Va a depender de cómo me sienta, ¿no? Si me siento con ganas de repente, no sé, ¿no? De hacer bromas, de repente quizás, o no sé, es algo que a veces quizás es difícil explicarlo, ¿no? Pero a veces yo al menos, en función de cómo me sienta, dadas las circunstancias en el momento, digo, voy a bailar en todo caso de chuto, o si no, no, mejor realmente voy de príncipe, ¿no? Es un poco eso, porque de príncipe puedes interactuar también de otra manera, pero sí ya, digamos, pues no te puedes dar las licencias que tiene el chuto, ¿no? O sea, el príncipe tiene temas más serios, ¿no? De alguna forma, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Pero nada, depende, ¿no? Del estado de ánimo. Y como te digo, últimamente, bueno, mi intención es ojalá pueda tratar de sacar los pasos de Guatrilda, ¿no? Para intentar por ahí también, ¿no? A ver cómo se siente uno de Guatrilda, ¿no? Maestro, preguntarle, bueno, ¿quién le enseñó? Bueno, es más que obvio que su padre, me imagino, ¿no? Que le enseñó de este personaje, como usted nos cuenta, pero me gustaría saber, ¿no? ¿A usted se le hizo fácil, difícil o ya como que cuando empezó a bailarlo salió al instante este baile, ¿no? Al bailarlo, a representarlo? ¿Se le hizo fácil o nos podría comentar para Bueno, interpretar este eh, personaje del yo cuando comuniqué a mi familia, ¿no? Que quería bailar, bueno, ¿no? Mi papá más o menos me dio algunas pautas, ¿no? Mira, ¿no? El paso, el movimiento es así, ¿no? Los pasos tienen que ser de esta u otra manera. No sé si me estás escuchando, María José, se fue creo tu pantalla, pero no sé si me estás escuchando. Ya, sí, sí me escuchas, ¿no? Ya, lo ya. escucho. Pensé que de repente la otra vez se había interrumpido. Mm, No, sí lo escucho. Sí, quizás al principio un poquito de, no sé si pudor, por decir, pero sí, o sea, no, carambas, que me vean que estoy intentando, pero a ver, no sé, ¿no? A veces no falta siempre un primo, oye, no, así no es, oye, tú estás bailando como, no sé, como fulano de tal, que no sabe, oye, pues tienes que poner, siempre a veces las bromas, ¿no? Pero en verdad, ya una vez que uno ya está en el ruedo, como se dice, ya busca, bueno, más o menos, ¿no? A ver, ¿no? Poner en práctica lo aprendido, ¿no? Y bueno, mucho tiene que ver el tema de observar. Yo observaba mucho a mi papá, ¿no? Veía cómo bailaba él. Y ya poco a poco, ¿no? Cuando ya hubo el tema del soporte audiovisual, ¿no? Antes, pues, el tema de los videos era complicado, ¿no? Entonces,
Eh, a veces ya tratábamos de buscar, ¿no? Grabaciones que se hacían de las cuadrillas donde uno había estado, de repente, entonces ya uno, lo que yo es lo que hago y recomiendo siempre a los que quieren bailar, o sea, obsérvate, ¿no? Observa, digamos, a los danzantes que de repente tú admiras o crees que, bueno, tienen, pues, ¿no? La elegancia, el porte, el movimiento, etcétera, pero también obsérvate tú, ¿no? Entonces, obsérvate a ver, para que veas de repente, a ver, vas corrigiendo por ejemplo, de repente, tal vez los pasos del chuto, tal vez estás levantando los pies de manera muy, muy grotesca o muy arriba, o de repente no estás muy bien erguido, el chuto tiene que estar erguido, ¿no? Al menos el chuto el que lleva botas. El guatril así tiene que estar un poquito más como, más como curveado, ¿no? Ahí como jorobadito, ¿no? Entonces, uno tiene que ir viendo ahí, creo que es un proceso de aprendizaje permanente, ¿no? Uno se va observando, uno va viendo también cómo va danzando, y uno también, pues, ¿no? A veces siempre, al menos, bueno, yo creo que eso debe pasarle a muchos, ¿no? O sea, uno tiene siempre algunos danzantes de referencia, no tales o tal persona baila muy bonito, no me gusta cómo baila, entonces, voy a tratar, a ver, de repente de tratar un poquito de ser más elegante, a ver, hacer este movimiento de esta manera, entonces, pero es una cosa que uno va perfeccionando poquito a poco, ¿no? O sea, poco a poco. Es lo mismo que me ha pasado cuando decidí bailar de príncipe, ¿no? Igual, ¿no? El tema también, o sea, el zapateo, el manejo del bastón, ¿no? O sea, ya uno tiene que ir como tratando de verse, ¿no? De ver a otros, de verse e ir corrigiendo posturas. No es que tampoco yo ensaye propiamente, ¿no? O sea, no es que tampoco me ponga a ensayar en mi casa para mejorar, o sea, veo, observo, pero a veces, bueno, dependiendo quizás, y acá quizás lo que sirve, para mí como ensayos, lo que sirven son las reuniones familiares, ¿no? O sea, hay un cumpleaños, ¿no? Etcétera, y uno puede, pues, aprovechar ahí para, a veces a uno dice, ay, sí, hay que, entonces, la gente, la familia baila, entonces hay uno como que también intenta, ¿no? A veces perfeccionar algunas cosas, ¿no? Entonces es un poquito el proceso que a mí me ha tomado, ¿no? De esa manera. Lo que sí me falta un poquito, mejorar un poco más, en el caso del chuto, es el dominio ya de la, del quechua, ¿no? Del quechua jaujino, ¿no? Eso sí me Mm. falta un poquito, tengo ahí que mejorar, yo no soy quechua hablante, lamentablemente es una pena, mis abuelos lo eran, como caso de muchos, ¿no? Y no hemos aprendido, no nos han enseñado. Entonces, así que nada, ¿no? Es un tema que hay que mejorar, siempre hay algo que mejorar, así que poco a poco, ¿no? Vamos, hay que ir en ese proceso. Ay, maestro, qué interesante, de verdad. Pero bueno, como usted nos comenta, también tuvo la motivación con su padre, ¿no? Que ahí estuvo también dándole indicaciones, más que usted como nos cuenta, ¿no? Quedaba impresionado cuando veía danzar ya, teniendo a quien más como un gran maestro, a tu propio familiar, y ahí te motivas más. Qué bonita historia. Solamente para terminar, finalmente, me gustaría saber, para ya concluir esta reunión. ¿Qué es lo que usted siente cuando interpreta este personaje del Chuto? ¿Qué es lo que ha sentido cuando usted está bailando en la misma fiesta? ¿No? Me gustaría saber eso. Bueno, son muchas cosas en verdad, ¿no? Pero es un tema que tiene una carga emotiva muy fuerte, ¿no? Mucho sentimiento, ¿no? O sea, además bueno, de la parte, digamos, de la broma, ¿no? O sea, uno, por un lado, uno siente alegría, ¿no? Siempre, la tunantada siempre es un espacio de reencuentro con amigos, con familia, ¿no? Entonces es un momento de compartir, ¿no? De alegrar, para alegrarse, es mucho de eso. Y en lo personal, para mí es mucho el tema de, o sea, recordar muchas cosas de mi vida, ¿no? O sea, mientras voy bailando, también recuerdo mucho que pasan por mi mente, ¿no? Desde, bueno, mi infancia, viendo, imaginando, recordando a mi padre bailando, o a mis abuelos, ¿no? Con mis abuelos dándome consejos, mi abuelita, arreglándome, ¿no? Para que salga bien vestidito, ¿no? Entonces son muchas cosas, ¿no?
Es bien difícil, realmente, ¿no? Y es totalmente cierto, seguramente, no sé si lo has escuchado, pero a muchos que cultivan tunantá, la tunantá, bueno, dicen, bueno, uno llora muchas veces, ¿no? Cuando uno está danzando, ¿no? Llora de emoción, ¿no? O sea, es imposible no hacerlo. Al menos para mí, yo sé que para amigos, familiares, es imposible no hacerlo, ¿no? Y a mí nadie se da cuenta, porque estás con la careta, ¿no? ¿No? Así que, bueno, uno siente esa Dado por eso, de expresarse de esa manera, ¿no? Unas lágrimas. sí, sí, es un caudal de muchas cosas que uno revive en esos momentos, ¿no? Sí, Ay, más allá del tema de la broma también, ¿no? De repente, tal vez encontrar bueno, a una chica que fue enamorada del colegio y la ves cuando ya con su familia, igual te acercas, bromeas, o sea, es mucho de eso también, o amigos que de repente no ves después de tiempo, de todo en verdad, ¿no? Yo recuerdo un primo, ¿no? Que también experiencias tengo con un primo, ¿no? Que lo bromeábamos mucho a este primo porque en la fiesta se enamoró, o sea, no sé, bueno, se quedó prendado de una danzante de Jaujina, ¿no? Encandilado, ¿no? Y resulta pues que no era mujer. La danzante, la Jaujina no era mujer, era un varón y bueno, era un varón homosexual, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que se ve, o sea, y eso es una de las cosas que también a mí me gusta la Tunantá en el sentido que es personalmente para mí, o sea, es un espacio para todos, es un espacio para todos, ¿no? O sea, más allá de opción sexual, de opción religiosa, etcétera, finalmente, o sea, puedes bailar Tunantada y bueno, o sea, es un espacio abierto para todos, ¿no? Pero sí, lo bromeamos, pues, a mí, a este primo, y siempre esas cosas también, ¿no? O sea, vestidos de chutos también le recordábamos eso, o sea, así, de muchas cosas, ¿no? ¿No? Es mucho, ¿no? El recuerdo de la familia, las amistades, las vivencias. Así que nada, ¿no? Son cosas muy, muy profundas que uno siente al danzar, ¿no? y sí, y es ya como la segunda o tercera vez que lo relacionan a eso. Yo pregunto, ¿qué es lo que sienten? Y dicen, yo siento, no, esa emotividad, y identifican a la tunantada como un sentimiento, es un sentimiento, no, no lo definen de otra manera. Igual lo escucho a usted hablar cuando nos dice, ¿no? Es un sentir de emociones, sentimientos cuando estás expresando, ¿no? Recuerdos, tanto así como las canciones son bien emotivas, algunas no hablan de amor, desamor, de la familia, ¿no? Y nos da eso a sentir, y yo también como le digo, como mujer, ¿no? Dicen que antiguamente sí o sí, como, ¿no? Una tradición varón tiene que, ¿no? De presentar este personaje, pero ya en un cierto tiempo ya como que permitieron que la mujer también Sí, pueda. mi abuela bailaba junto con su primo, un tío abuelo, ¿no? Y este tío, ambas bailaban de huanquitas, ¿no? Mi abuela, o sea, y mi abuela entraba como, digamos, infiltrada en la cuadrilla, bueno, este tío abuelo que bailaba, y los demás que bailaban de huanquita, de mujer, eran varones, entonces, pero no eran homosexuales, sino eran varones, o sea, mi tío abuelo tenía su familia, eso, o sea, ahí no había nada bueno, no había el tema quizás, de hecho, sí, seguramente ha habido gente homosexual, pero ha habido gente, o sea, varones que bailan de mujer, ¿no? Y normal, o sea, pues, más allá son heterosexuales, etcétera, ¿no? Pero esta era la historia de este tío abuelo, ¿no? De mi tío abuelo Venturo, que bailaba y él se la llevaba a mi abuela, y ellos bailaban, pues, ¿no? Y mi abuelita se hacía pasar de varón, bueno, ahí, bueno, estaba con la careta, nadie se da cuenta, y ella bailaba con mi tío abuelo, ¿no? Entonces, sí, o sea, ese tipo de cosas hay, ¿no? Y una cosita, o sea, el tema del sentimiento, o sea, personalmente en lo que a mí concierne, más allá de la letra, hay letras que sí me tocan, ¿no? Principalmente, por ejemplo, ¿no? Somos amigos del señor Emilio Limache, es un señor que es uno de los compositores de Yauyos, ¿no? Él es parte de la institución tunantera a la que pertenecen mis padres, ¿no? Yo pertenezco a otra, pero los acompaño también a ellos, ¿no? En la fiesta.
Em, eh, por ejemplo, este señor tiene composiciones muy bonitas, ¿no? Que a mí sí me gustan sus letras, ¿no? Más, que no son muy comerciales. Bueno, algunas se han hecho comerciales, pero en realidad es un señor que tiene bueno, ¿no? Otro tipo de temática. Pero más que eso, personalmente a mí lo que me toca más, digamos, la sensibilidad y el corazón es la melodía, o sea, los instrumentos, ¿no? O sea, para mí, ¿no? O sea, la estructura musical de la orquesta típica, y principalmente, o sea, por un lado, bueno, sí, pues ahora predominan los saxos, pero para mí, o sea, el sentir clarinete, violín y arpa, es especial. Y el arpa para mí tiene un significado muy fuerte, porque mi abuelo era músico, ¿no? Y mi abuelo, él era arpista, ¿no? Entonces, el escuchar las melodías del arpa a mí inmediatamente me lleva a los tiempos en los que tenía mi abuelo conmigo, ¿no? Entonces, es eso también, o sea, la melodía, la música, más que la letra. Como te digo, hay ciertas letras que sí me tocan mucho, pero generalmente lo que a mí me toca más es la melodía y la manera de interpretación que se tiene, pues, ¿no? Si tú escuchas, pues, ¿no? La estructura musical, ¿no? De la melodía de la orquesta tiene, pues, un toque, pero que te remueve, ¿no? Al menos nos remueve, ¿no? A mí me remueve, ¿no? Entonces, Sí, eso es lo que... potencia, sí, única. Perdón, también eso me vi. Tanto como la letra, ¿no? No se enfoque mucho en lo que era la letra, pero también parte de la música, la melodía cuando suena muy fuera de la letra, cuando inicia ya como es imponente, ¿no? La melodía taran, tan, 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 taran, tan, y ya como que ya sabes que, o desde que me comentó uno, desde que ya suena el arpa, ya uno como que ya me Dar dice, ¿no? Siente botones como y hacer que la introducción con el te violín, estremece. ah, ahí ya estás, y ahí, sí, Y claro. sabes que te estremece el cuerpo, como que ya sabes que ya tienes que comenzar, o sea, ya te preparas y en verdad sí se siente esa emoción. Me encantaría algún día, muy pronto, tener esa experiencia, ¿no? De ir allá mismo y celebrar en las mismas fiestas. Y es uno de los sueños y propuestas que ya me he puesto como meta lograr, ya que también por pandemia, ¿no? Hubo Sí, estas interrupciones, ¿no? Creo el año pasado no tuvieron que postergar esas festividades. ¿No? No tan solo en la Tunantá, sino también en otros departamentos, ¿no? sí, Tuvieron que postergar en general estas fiestas, pero me comentan que tal vez el próximo año, este año que viene, 2022, ¿no? Otra vez con las precauciones, claro, el protocolo ¿no? de cuidado, no sé, creo yo he que van a... hablado, hace 2 días hablé con los de la municipalidad de Yauyos, ¿no? Que son los que organizan la fiesta y están en duda, no saben si lo van a hacer, ¿no? Lo más Mm, probable, me decían, es que de repente, quizás, o sea, no se haga la fiesta como tal en la Plaza Juan Bolívar, ¿no? Ahí no, sino de repente dice, van a hacer un pequeño pasacalle, o sea, van a hacer que cada institución pase nomás por una avenida y se vaya, ¿no? O sea, no la fiesta de toda la semana entera, ¿no? O sea, ah, porque algo así, ¿no? ellos Ujú. en un primer momento tenían la intención de hacer 1 o 2 días de la fiesta en la plaza, decían con aforos y todo, pero parece que están dudando, ¿no? Están evaluando todavía. Sí. El auge está otra vez, parece que quiere levantarse, ¿no? Entonces, están evaluando, ¿no? Están evaluando. Y lo más seguro es de que lo que sí probablemente va a ocurrir es que las 30 y tantas o casi 40 instituciones de Tunantá que hay van a hacer quizás 1 o 2 días sus reuniones, pero en alguna casa o en algún local, digamos, como cerrado, ¿no? Lo van a hacer con su orquesta, los miembros o socios de cada institución, ¿no? O sea, va a tener su desayuno, su almuerzo y ya, ¿no? O sea, ahí nomás, ¿no? Y bueno, pues, comparten en la tarde y ya sobre tarde, noche ya se van a ir, ¿no? Es lo que probablemente quizás ocurra por ahora, ¿no? Ya más seguro sí, yo creo 2023 retomarán la fiesta como tal, probablemente.
¿no? Sí, así será. Sí, habían comentado algo así, de la semana que se da, ¿no? Una semana creo que se celebra la fiesta, solamente iban a celebrar unos días. Ujú, unos días nada más para, ¿no? Hacer una pequeña representación. Algo así me habían comentado, pero ya como usted me comenta, entonces no es tan seguro que sea así, Sí, ¿no? están evaluando, sí. No, Pero bueno, esperemos que las cosas mejoren ya que también ya llegó las vacunas y ya la gente se siente un poco más tranquila, ¿no? Aunque no da tanta seguridad, pero ahí vamos con eso. De verdad, muchas gracias, profesor. De verdad es un honor tenerlo aquí en esta entrevista. De verdad nos ha compartido tanto. eh, no nos ha, de lo que yo tenía, no un concepto, usted me ha expandido la mente, tanto en el origen de la tunantada, ¿no? Nos dicen como, ¿no? Así nomás nos comentan, ¿no? La tunantada, ¿no? Proviene de tal sitio y es porque se origina en las fiestas antiguas de la colonia, ¿no? Y se creó en este contexto, ¿no? De esa fiesta, pero no tanto como usted nos comenta, ¿no? Como ya conlleva más que eso, sí, más que simplemente una fiesta, ¿no? De pequeños tradiciones ya, ¿no? Y la verdad es que me siento muy agradecida de haberla tenido acá en esta noche, de verdad, habernos compartido. Muchas gracias de verdad por su tiempo. No sé si quisiera agregar algo más antes de despedirnos. no, bueno, nada, en verdad, gracias, ¿no? Ojalá que, bueno, sirva esto de alguna forma. Esperamos lo que se necesita, como te decía al principio, son estudios serios que se tienen que hacer, estudios multidisciplinarios en general, ¿no? O sea, ahí tienen que entrar a tallar antropólogos, historiadores, especialistas en arte, música, o sea, en realidad es todo un universo, ¿no? De cosas ahí que se tendrían que estudiar mucho mejor, ¿no? Y ojalá, bueno, esto lo entiendan también las autoridades y las personas que de alguna u otra manera, digamos, están al frente en el caso de Yauyos, de la fiesta, ¿no? Porque, bueno, ¿no? Están ahora, hay toda una corriente, toda una tendencia entre la gente de la zona de Jauja que están con esto de que quieren que la Tunantá sea reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, etcétera, pero están, digamos, perdiendo un poco como que cierto enfoque, ¿no? En el sentido de que por ejemplo, se están enfrascando en discusiones que creo que no son muy productivas, ¿no? Como por ejemplo, discusión si es danza o es baile, dicen, ¿no? O sea, no, unos dicen, no, la tunantada no es danza, es baile. ¿Por qué? Porque no hay una coreografía, que no sé qué. Otros dicen que sí. Son discusiones, personalmente, que yo no las veo muy productivas, ¿no? Creo que hay que pensar la tunantada de una manera mucho más profunda, todo lo que ha significado, todo lo que puede significar en el futuro, ¿no? Otros se pelean entre, no, que la tunantada es de Guaripampa, que es de Yauyos, entonces, al final, a la larga, alguna vez lo he dicho, a veces a algunos no les gusta lo que yo digo, ¿no? Les he dicho, bueno, en realidad a la larga, quizás nunca sepamos dónde apareció por primera vez la tunantada, ¿no? O sea, es posible, ¿no? Es posible, porque lamentablemente, ¿qué tal si de repente los pocos archivos que quedaban, en, no sé, pues en Yauyos o en Guaripampa, eh, algunos documentos que conservaba alguna familia, documentos antiguos o algunas fotos antiguas, de repente se han perdido, ya las han botado, se han quemado, qué sé yo, o sea, quizás nunca sepamos, ¿no? El origen, ¿no? Y quizás más allá de eso, más bien es entender, más bien en vez de pelearnos por el origen, ¿por qué la tunantada y de qué manera la tunantada de alguna forma establece vínculos entre estos pueblos, ¿no? O sea, de cómo nos une en todo caso, ¿no? Más allá de que por acá, si yo soy la cuna, yo soy la cuna, eso no lo veo muy productivo. Entonces, están así, ¿no? En eso. Apena mucho que también haya todo un tema, digamos, de movimiento económico o intereses económicos detrás, incluso de la propia organización de la fiesta. Mucha gente que se pelea por ocupar cargos en las organizaciones, ¿no? De Tunantada, un poco bueno, ¿no? Para incluso utilizarlo con fines de hacerse populares y luego utilizar eso políticamente. O sea, hay muchos intereses que también van, que a veces restan, ¿no?
Y no hay, pues, creo yo, una gestión clara, ¿no? Una gestión adecuada, creo, de la tunantada, porque no hay una visión clara de qué es lo que se quiere hacer con la tunantada, ¿no? Eh, por ejemplo, yo siempre les he dicho también, ¿no? O sea, en Yauyos, por ejemplo, la Bacus es una empresa, pues, que factura millones por todas las enormes cantidades de cerveza que se negocian en la fiesta, los días de fiesta, ¿no? Y, por ejemplo, todos los, digamos, o sea, o los dirigentes, los que están muchas veces al frente, ¿no? De estas organizaciones, finalmente buscan lucrar, ¿no? Con ese beneficio que le trae el tema de la cerveza y todas estas cosas. Y por otro lado, en verdad, lo único, pues, se enfocan de repente en decir, bueno, yo bailo tunantada, ¿no? Yo soy dirigente, ¿no? Pero, y bueno, y la tunantada, patrimonio cultural de la nación, pero creo que no se entiende realmente cuál es la utilidad que debería tener la tunantada en tanto es patrimonio cultural, ¿no? Eh, eh, para empezar, tenemos que recobrar y rescatar las memorias en relación a la tunantada, ¿no? Lo que recuerdan los viejos danzantes, sus vivencias. Yo siempre he reiterado, o sea, por eso deberían haber libros, deberían estas organizaciones con todo, pedir de repente incluso a empresas como Bacus, tal vez, ¿no? Que financien publicaciones, que financien de repente, yo les decía, hasta un buen museo de la tunantada, ¿no? Donde a los niños los podamos acercar con estrategias y recursos didácticos, tecnológicos, ¿no? Muy interactivos, que ellos se sumerjan en todo el proceso histórico de la tunantada, en todo lo que representa para las identidades de la gente que cultiva la tunantada, sus vivencias, sus recuerdos, sus memorias, cómo esto nos puede ayudar a trabajar ciertos valores, ¿no? De inclusión social, ¿no? De respeto, digamos, de mirarnos con respeto entre quienes somos culturalmente distintos, ¿no? Que eso es un poco lo que exhibe justamente como evidencia la tunantada, ¿no? O sea, tienes personajes, es una amalgama cada personaje es un mundo diferente, pero finalmente todos se ensamblan bonito, ¿no? Entonces, eso es algo que nos deberíamos aprovechar de la tunantada para transmitir estos valores que ayuden a que seamos más tolerantes entre nosotros como peruanos, peruanas, más respetuosos. Necesitamos trabajar eso, ¿no? Lamentablemente se ven las cosas de esa forma. Y esa es mi crítica, ya ves, y como te digo, hay personas en Jauja a quienes no les gusta esto, que cuando se les dice, ¿no? Y bueno, ¿no? A veces, bueno, toman otras actitudes. Pero bueno, ojalá que, bueno, esto pueda ir cambiando en el futuro, María José. Es Ay, siempre, ¿no? Uno quiere a veces hacer el bien, pero siempre hay esas cositas que no permiten lo que se pueda dar como uno desea, ¿no? Pero yo sé que Dios nos va a dar ahí la ayuda para que se den como deben ser las cosas, ¿no? De verdad, maestro, muchas gracias por esta entrevista. Nos ha compartido mucho y más que mucho, bastante información muy valiosa en realidad, que yo sé que mis compañeros lo van a hacer de muy buena utilidad, no solo para mí, sino para muchas personas, ¿no? Que quieren saber más de esta danza. Yo lo considero una danza en realidad, ¿no? Un baile no lo creo, es una danza que tiene mucha historia, Yo mucha también, tradición. sí, yo también, ¿verdad? Eh, yo tengo por ahí un par de perfiles bueno, en estas plataformas, en ResearchGate y academia.edu. Bueno, ahí yo tengo, ahí he colgado algunas cosas que he escrito sobre la tunantada, ¿no? Uno que, bueno, que aborda la relación de la tunantada con los caminos antiguos, ¿no? Que hoy en día se han revalorado por este tema del Capac Ñan, etcétera, ¿no? Y otro, el tema de la tunantada, justamente como un espacio de inclusividad, ¿no? Es un artículo que lo titulé Tunantada, danza de todas las sangres, ¿no? Un poco haciendo referencia justamente también, pues, ¿no? A lo que nos dejó José María Arguedas, ¿no? Entonces, eh, creo, por eso te decía, ¿no? O sea, la tunantada tiene, creo, ese potencial, ¿no? De que podamos justamente, nos pueda permitir, ¿no? Ese diálogo, ¿no? Esa interacción con respeto entre nosotros, ¿no? Tolerancia, respeto mutuo, ¿no?
Nada, ¿no? Así que quizás luego, si gustas, de repente mañana tal vez te paso los links, ¿no? Para que de repente puedas chequear los artículos y de repente Claro, complementar. claro. Eso es lo que hemos compartido en esta entrevista. Que sirve para en esta entrevista, ¿no? Colocar los links y nos pueda a nosotros, los investigadores, que nos, ¿no? Que nos gusta, queremos más aprender sobre estas danzas, esta danza como la tunantada, que nos permita, ¿no? Conocer más, ¿no? Y profundizarnos más en este tema. Sí, porque como usted nos comenta, ¿no? A veces por cosas que no vienen al caso, se discuten, ¿no? Se debaten y más es enfocarnos en lo que sí es lo importante, ¿no? En cosas como que al contrario nos alejan, ¿no? En vez de hacer esa unión como peruanos y nos haga más fuertes, ¿no? Que sea algo representativo de nosotros, porque en realidad es de nosotros, en vez de hacerlo, ¿no? Conocido, ¿no? No por cosas tan, como decía, ¿no? Innecesarias, ¿no? Lo hacemos difícil. Pero yo sé que sí, como usted nos comenta, ¿no? Poco a poco, ¿no? Con las personas que también, como yo, como otros investigadores, como usted, va a hacer que salga a la luz nuestra tradición y que siga, y como, no, ojalá nunca, como nos comentaba también en unos años más adelante, ¿no? Más años, acá 20, 50 años, no desaparezca estos personajes, o como nos comentaba también, ¿no? Que pueden desaparecer y aparecer otros. Pero sí o sí considero que el chuto jamás, jamás, ni el chuto ni el guatrila, son personajes fundamentales de esta danza. Sí, de hecho, no, yo creo que no creo que desaparezcan, ¿no? O sea, al menos Príncipe, Chuto, Huanquita, Argentino, ¿no? Que son bueno, son los más antiguos y sí, están durando, están ahí todavía, ¿no? Yo creo que tienen para mucho esos personajes, ¿no? Muchas gracias. Reitero mis agradecimientos, profesor. Entonces ya estaré esperando esos links para que nos ayude más con esta investigación. Bueno, ya finalizando esta entrevista, ¿no? Con el doctor, antropólogo, arqueólogo, maestro Manuel Fernando Perales Mujía. Muchas gracias de verdad por esta linda reunión y muy importante para todos nosotros estudiantes, ¿no? De la Escuela Nacional del Folclor Superior José María Arguedas. Muchas gracias, maestro. Gracias, María José. Que siga su trayectoria creciendo, de verdad. Muchos buenos deseos para usted. Muchas gracias, maestro. Bendiciones. Gracias, María José, gracias.